Namaskar. Namaskar. Oh, tanto tiempo. Namaskar. Tanto tiempo. Qué ¿Cómo andan? placer, Gustavo. Bueno, hoy hay mucha gente que es la primera vez que te ve y hay otros que ya sí. Así que mientras se siguen sumando, vamos a tener una clase hermosa de historia. Esperemos, esperemos. Ay, sí, ojalá. Bueno, cuando dispongas, en medio de la lluvia agregando, así que Dale, dale, dale. A ver si recuerdo algunas caras. Entonces, aquí están cursando personas del profesorado, ¿puede ser? son todos de profesorado, tanto primer año como segundo año. Ah, bueno, genial. Ya están familiarizados con algunos Debería. conceptos. Deberían. ¿Algunos ya están ejerciendo? Hay Sí, algunos que dicen por sí, ahí. levanten manos si quieren, ahí. Ahí está. Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar si les parece. Cualquier pregunta que quieran hacer, o levantan la mano, si no es muy imprescindible, si es imprescindible, digamos, si no es muy imprescindible, lo dejamos para el final, una ronda así de preguntas. Preguntas y respuestas. Bueno, entonces, yo ahora en el chat en un rato les voy a pasar este archivito y otro que vamos a usar, así lo tienen, para que no estén apurados en copiar todo, así que no se preocupen por eso. Bueno, entonces, un gran namaskar. Mi nombre es Gustavo Govinda, también me llaman. Ya he participado gracias a la invitación de Eli Yoga, con un par de clases, así que bueno, seguimos la tradición virtual en este caso. Bien, entonces, como para tener una idea, ¿no? Vamos a hacer un pantallazo rápido, una revisión rápida de la historia del yoga en vínculo con otras cositas. Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta para estudiar la historia del yoga es que la historia del yoga no es ajena a la historia de la India. Ese es el lema que nos tiene que quedar en claro hoy. La historia del yoga no es ajena a la historia de la India, a la historia de toda la evolución política, económica, incluso social, religiosa, espiritual que ha tenido la India y, y a la historia incluso de las tradiciones filosóficas, ¿no? Entonces es el primer punto que hay que tener en cuenta. Vamos a ir viendo algunos aspectos. Básicamente, cuando hablamos de la tradición del yoga, básicamente vamos a trabajar dos tradiciones, ¿no? Una tiene que ver con la tradición tántrica, la del tantra, y otra con la tradición védica o la de la cultura védica, de los textos védicos, los Vedas. Entonces, son las dos grandes tradiciones y a partir de acá van a surgir muchas corrientes de yoga, algunas muy tántricas, otras muy védicas, algunas un poco un vínculo entre ambas, pero a partir de estas dos tradiciones es que surgen todas las corrientes o estilos de yoga. Acá hay un mapita, por ejemplo, este es el mapita de la India actual, que es el mapa a partir de 1947, que es cuando India se independiza de Inglaterra, porque era colonia británica durante 150 años, fue colonia británica. Se independiza de Gran Bretaña y al mismo tiempo se separa de Pakistán, que es un país que está aquí cerquita, ¿no? Antiguamente formaban parte del mismo imperio, digamos, porque era el imperio británico. Sin embargo, cuando hablamos de la India antigua, que se conocía como Bharata, ¿no? Hay que pensar en esta India que está aquí en rojo, ¿no? Lo que hoy en día se conoce como el subcontinente indio. Es decir, que la antigua India incluía los límites actuales de India, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Nepal, Bután, la región de Tíbet, China, Bangladesh, que es otro país, y Birmania. Entonces, cuando pensamos en la India y en todo lo que nos viene de la India, hay que pensar en esta India antigua, ¿no? Para dar crédito a todas las personalidades que influenciaron el yoga. Por ejemplo, Shiva se dice que nació por aquí. Se ve esta manito blanca, ¿no? Sí, no. Bueno,
Entonces se dice que nació en el monte Kailash hace unos 7500 años, el Shiva histórico. Por lo tanto, Shiva sería hoy en día chino. Por ejemplo, Buda nació en Nepal, entonces sería nepalés, no sería indio. Tenemos sería pakistaní, no sería indio, ¿no? Entonces, cuando India se separa de Inglaterra, de algún modo va a empezar a buscar símbolos, una identidad propia. Van a surgir dos grandes símbolos. Por un lado, la cuestión idiomática. India tiene 22 lenguas oficiales, ¿no? A partir de la constitución de los años 50. 22 lenguas oficiales, ¿no? Entonces el sánscrito va a ser tomado como símbolo nacional de la India post-independiente o de la India libre. Y por otro lado, otro gran símbolo nacional va a ser el yoga. Entonces, de algún modo, la India actual va a cooptar a Afganistán, al Tíbet y a toda esta región, ¿no? Entonces, para ser fieles a esa historia, hay que darle crédito también a todas estas regiones que hoy en día no forman parte de... Entonces, en esa India que hoy en día quedó, que es este mapita de 29 estados, dividir en dos grandes Indias, la India del Norte y la India del Sur. Básicamente por cuestiones geográficas, porque acá hay una gran meseta que impide un poco el paso del norte hacia el sur, que se llama la región de Bengala. Calcuta en algún momento fue la capital de India, se conocía como la presidencia de Bengala. Toda esta región va a quedar como un poco distante de... La tradición védica va a estar en el norte, y la tradición tántrica va a estar en el histórica. Seguramente han escuchado de los pueblos arios. Los pueblos arios que habitaban todo lo que es la actual Rusia, gran parte de Asia Central, eran pueblos nómades, eran pueblos guerreros, dios del sol, del viento, de la lluvia, de la noche, todo era dios para ellos, dioses, ¿no? Puntuales. Se conocían como una cultura politeísta, que creían en muchos dioses, y una cultura naturalista, porque estos pueblos van a emigrar a distintas regiones buscando básicamente comida y calor, ¿no? Y entre una de estas regiones van a llegar al norte de la India. Todo lo que es la región de Cachemira, Ganges, la región del Punjab, todo por aquí, toda esta zona, ¿no? Y de algún modo van a empezar a combatir con los pueblos nativos de la India, que eran los drávidas. No sé si se acuerdan de esa palabrita, los drávidas, la cultura dravidiana eran los pueblos nativos de la India. Van a traer el sistema de castas, van a traer muchas cosas, ¿no? Incluso van a traer el famoso Om, van a traer, por ejemplo, los arios, ¿no? Este antiguo símbolo que representaba victoria espiritual, después lo va a tomar el nazismo. Hitler reivindicaba justamente la cultura aria, ¿no? ¿Y qué va a hacer Hitler? Va a inclinar esta suástica a 45 grados, ¿no? Que es el así, y significaba victoria espiritual. Van a traer este símbolo, van a traer el Om, pero el Om que van a traer no es el Om que conocemos del sonido del universo, ¿no? Que fíjense, Oms, ¿no? Dos Omes. Por un lado tenemos el Om védico y el Om tántrico. Y acá tiene que ver con una distinción en si el Om es considerado el sonido del universo o es considerado el sonido. Entonces, la cultura védica va a plantear que el Om es un sinónimo del creador del universo, de Dios. ¿Por qué? Porque se dice que Dios crea, conserva y destruye, que se llama Vishnu Shiva, creador, preservador, destructor. Entonces, otra forma de llamarle a Dios era llamarle Om. Se le podía llamar Dios, se le podía llamar Brahman, se le podía llamar Om. Entonces aquí Om funciona como el nombre de Dios, del creador. Sin embargo, en la cultura tántrica, el Om, que va a empezar, hay un sonido que sustenta todo lo que existe, y en el caso del universo creado va a ser el Om. Pero el Om va a existir cuando aparece el universo. Antes del universo el Om no existía, porque el Om es el sonido del universo creado, no del universo no creado. Van a empezar a compartir muchas cosas de estas tradiciones, pero siempre desde ópticas diferentes, ¿no? La cultura tántrica entonces tiene que ver con los pueblos nativos de la India, Krishna, que vienen en este orden histórico, y está vinculado a estos pueblos, ¿no? Que eran pueblos de tez oscura, eran de baja estatura, eran más pequeños. El norte, la influencia que tenemos de la cultura aria, que tiene que ver con rasgos fenotípicos más del estereotipo de una persona rusa, ¿no? Rubia, ojos celestes, ojos claros, que tiene que ver también con la zona en la que habitaban, ¿no? Al haber pocos, una cuestión, ¿no? Todos los rasgos tienen que ver con el clima, digamos así. Estos pueblos austríacos, australoides como se conocían en su tiempo, eran pueblos negros porque justamente venían, se dice que las primeras migraciones que llegan al sur de la India fueron erupción alguna vez en el tiempo en África, y a partir de ahí los primeros grupos humanos empiezan a emigrar hacia el sur de la India. Por eso el sur de la India y los pueblos nativos empiezan a tener estos rasgos africanos, ¿no? De color piel negra, básicamente. Estos pueblos van a vivir, pero cuando los arios empiezan a ingresar por el norte, recién vimos el mapita,
van a ir empujando a los drávidas hacia el sur. Los drávidas emigran al sur para defenderse de las invasiones arias. Y entonces por eso hoy en día se dice que el sur de la India es como más autóctono y acá habitan los antiguos pueblos, pero la India del sur es más nativa que la India del norte. La India del norte se empezó a mezclar con los pueblos arios, porque los pueblos arios traen la idea de pureza racial que tenían, no querían mezclarse con los nativos negros, ¿no? Entonces el sistema de casta de algún modo intentaba lograr eso, tampoco acá en América Latina, se terminaron mezclando y ahí empiezan a salir los nuevos arios, que eran una mezcla de indios con pueblos arios. Los arios van a traer los famosos textos Vedas. Seguramente han escuchado de los textos sagrados de la India antigua. Lo cierto es que no son textos escritos, digamos, son textos orales que fueron transmitidos de generación en generación, no fueron compuestos en la India actual y no fueron compuestos por los nativos de la India, digamos. Entonces, los textos védicos y traídos a la India cuando empiezan a ingresar por aquí. Entonces, digamos que el norte de la India es un norte ario, védico, y que después con la llegada de los musulmanes y de los árabes, sobre todo en el siglo XI, empiezan a tener una cultura árabe. La cultura árabe en la India se ve por doquier, y el ejemplo emblemático es el Taj Mahal. La arquitectura del Taj Mahal, si ustedes investigan un poco de arquitectura árabe, es, primero que no es un templo, es un mausoleo, ¿no? Cuando la India se caracteriza por tener templos, no tumbas. Entonces, esa arquitectura es bien árabe, que tiene que ver con una arquitectura abovedada, no se permiten imágenes, cuando en los templos de la India hay imágenes de los dioses hindúes por todas partes, hay estatuas, hay relieve tallado de escenas mitológicas, todo eso no está en el Taj Mahal, porque en la religión islámica no está permitido la adoración de imágenes. Entonces, de algún modo, esta cultura árabe que impregna en el norte de la India, que va a traer también estos instrumentos, el tabla, el sitar, todo esto que escuchamos hoy de la música de la India, es bien de la cultura árabe. Entonces, el norte, digamos que va a tener esta influencia védica, por un lado, y árabe, con el tiempo, por el otro lado. Mientras que el sur va a quedar siempre ahí, como más tradicional, justamente porque no va llegando todas estas influencias del norte, no llegan al sur. Entonces el sur de algún modo mantiene esta tradición tántrica que tiene que ver con las enseñanzas de Shiva, con la enseñanza de los pueblos nativos originarios de la India. Ahí se van formando estas dos grandes Indias, ¿no? Como para que tengamos una idea en qué contexto estamos. Bien. Antes de que llegaran los arios, se dice que existían esta o de Harappa y la de Mohenjo-Daro. Estas dos grandes civilizaciones hace más de 5.000 años habitaban en esta región del Valle del Indo, que por eso India se llama India, ¿no? India no es un nombre autóctono porque la India se conocía como Bharata, aquella tierra que da alimento, tanto físico como espiritual. Y entonces van a ser los persas, es decir, los iraníes, quienes van a nombrar a los pueblos que habitaban al lado de India, del río Indo, le van a llamar India, ¿no? Los indios, de ahí viene un poquito. Después cuando Colón empieza toda su travesía, termina llegando a América Latina porque quería ir a India y nos termina llamando indios. Y esto tiene que ver porque en esa época hay que tener en cuenta que la mayor civilización que existía en el mundo era la de India. India no da origen al ser humano, porque los primeros seres humanos se piensa que nacen en África, pero sí da origen a la primera civilización. ¿Qué significa civilización? Civilización viene de civitas, ciudad. Entonces, las primeras grandes ciudades que organizan a grupos de humanos en torno a una sociedad, ¿no? Una sociedad con reglas. De hecho, había mucho avance urbanístico en toda esta zona. Y ahí hay dos hipótesis, que cuando llegan los arios derriban todo esto, porque los arios se caracterizaban por romper templos, destruir toda la cultura nativa, como cualquier invasor, ¿no? Lo primero que se hace es imponer la lengua y destruir cualquier rasgo cultural de los pueblos nativos. Y la otra visión, la otra hipótesis es que en realidad cuando los arios llegan, estas culturas del Valle del Indo, que se conocen así, ya habían desaparecido, ¿no? Entonces los arios simplemente empezaron a ocuparse ahí. Cuando los arios llegan por el norte de la India, se empiezan a acercar a grandes ríos, como va a ser el río del Indo y el río del Ganges, que corre así. Y de algún modo estos pueblos que eran nómades se empiezan a hacer sedentarios y empiezan a conocer la agricultura, ¿no? Si hay agua, hay tierra, hay cosecha. Entonces, cuando hay cosecha, hay que esperar la cosecha. Entonces, cualquier pueblo que empiece a trabajar con la agricultura se termina sentando en ese lugar porque hace falta esperar. Frente a un pueblo nómade que va buscando comida, sobre todo animales, ¿no?
para sustentarse en el día a día. Entonces, de algún modo, estos pueblos se van asentando ahí, ¿no? Pero cuando los arios llegan, empiezan a conocer un poco la cultura de los indios, y si bien los pueblos arios van a ganar en términos de guerra, los pueblos indios van a ganar en términos de cultura, ¿no? Les van a empezar a enseñar el yoga, les van a empezar a enseñar los mantras, la meditación sobre todo. Por ejemplo, la meditación es una práctica eminentemente tántrica. Los pueblos arios no meditaban. Los pueblos arios lo único que hacían era recitar en voz alta los himnos dedicados a los dioses en determinados periodos del año, ¿no? Había 2 veces por día, en el amanecer y en el atardecer, 2 veces por mes, 3 veces al año, en distintos periodos que hoy en día conocemos como solsticio de verano, solsticio de invierno, todos esos momentos, porque los arios pensaban que si no hacían el ritual en ese momento, el sol no iba a salir, ¿no? O la luna no iba a aparecer. Entonces, de algún modo, el ritual védico tenía la función de preservar el orden cósmico, ¿no? Tenían este miedo de... Realmente, imagínense hace 10.000 años. Eh, de algún modo la noche daba miedo, de algún modo había un miedo también a que el sol no apareciese de nuevo el otro día. Entonces el ritual garantizaba eso. No había un momento en el que el ritual no se hiciera. Tampoco tenían ganas de probar a ver si el sol no iba a salir al otro día, ¿no? Entonces era una cultura muy ritualística. Y el ritual era muy simple porque eran pueblos nómades, no podían llevar tantas cosas. Entonces lo único que llevaban que era la palabra, ¿no? De ahí que le dieron tanta importancia al sonido porque era lo único que podían llevar de un lugar para el otro. Y el fuego, porque el fuego lo podían hacer en el instante. Con el tiempo, cuando esta casta que se dedicaba, esta casta conocida como los sabios, a los cuales se les revelaban los Vedas, empieza de algún modo a dominar la sociedad guerrera aria, empieza a crearse una casta con cierto poder, la famosa casta brahmánica, que va a empezar a complejizar todos estos rituales, justamente para tener el poder de controlar el ritual. Pero antiguamente el ritual era muy simple y lo podía hacer cualquier persona. Con el tiempo se fue complejizando como una forma de poder social de esta casta. Entonces, los arios van a conocer la meditación. Los pueblos tántricos eran pueblos que hacían prácticas que tenían que ver mucho con el silencio, ¿no? Por eso la meditación, el canto de mantras era interno, no había tanta recitación en voz alta, practicaban algunas que otras asanas, pero lo que hay que tener en claro es esto. Los pueblos antiguos de la India no hacían yoga porque ellos no conocían esta palabra, digamos. Ellos hacían prácticas físicas, prácticas espirituales, incluso prácticas oscurantistas, de brujería y demás. Por eso el Tantra fue adquiriendo como 3 vertientes, ¿no? El Tantra blanco que se conoce, el Tantra rojo y el Tantra negro. El Tantra negro tenía que ver con este uso de los poderes sobrenaturales, las brujerías, los fantasmas y demás, que también se practicaba. Y el Tantra blanco era la línea que era más espiritual. El Tantra rojo es aquella corriente que de algún modo se impuso en Occidente que tiene que ver con la parte de la sexualidad, ¿no? Pero que fue toda una deformación del Tantra. Lo cierto es que todo era tántrico, tanto el sexo como cualquier cosa era tántrica, ¿no? Pero bueno, eso es lo que más vendió en Occidente. Entonces estos pueblos practicaban, hacían varias cosas, pero no tenían un sistema armado, ¿no? No tenían un método. Entonces ahí es cuando aparece Shiva, el famoso Shiva histórico, que si bien se dice que es el padre del yoga y el creador del yoga, más que creador es el sistematizador. Yo le llamo el primer metodólogo, porque Shiva va a ser quien le da un orden a todas esas prácticas que ocurrían en aquella época. Le va a dar un orden a las prácticas del yoga y lo va a llamar Tantra. Es decir, que para la época de Shiva no se practicaba yoga, se practicaba Tantra, ¿no? Se decía, Tantra es el camino, yoga es la meta. No podemos practicar yoga. Lo que practicamos es el camino hacia lograr yoga, que es la unificación. Le va a dar un orden en la música, va a crear la escala musical, va a dar un orden en la danza, va a crear los mudras, de algún modo ordena todas esas prácticas sociales para convertirlas en ciencia, ¿no? De algún modo convertirlas en ciencia. Todo esto al mismo tiempo luchando con los pueblos arios que derribaban un poco esto, que tiraban abajo algunas prácticas, otras las iban aprendiendo, se iban mezclando los pueblos y se iban mezclando por ende también las culturas. Entonces el yoga está viviendo en este contexto de conflicto social entre distintos pueblos, entre distintas razas, se decía antiguamente, aunque ya no se usa el término de raza, ¿no? Entonces, ahí vamos a llegar ¿no? estrictamente a las distintas corrientes de yoga y cómo fue su evolución.
¿Qué traen estos pueblos arios? Los Vedas. Básicamente lo que traen en su bolsillo mental son los himnos, himnos dedicados a distintos dioses de la naturaleza. Esos himnos se compilaron hace 3.500 años por el señor Vedavyasa en estas partes, conocidas como el Rig Veda, la parte más antigua, va a ser el texto más antiguo que tenemos como humanidad, entonces tiene su mérito también. El Rig Veda, el Yajur Veda, la parte un poquito posterior en el tiempo, y el Atharva Veda. De estos tres Vedas, el Atharva Veda es el que más se compuso dentro de la India y es el más hindú de los tres. Los otros dos son como bastante arios y el primero es completamente ario. El primero es completamente ario. Shiva va a estar viviendo en la época del segundo Veda. Entonces, por eso la palabra Shiva recién aparece acá, en el Yajur Veda. Antiguamente acá, en el Rig, se conocía como Rudra, que es otro nombre de Shiva también, aquel que hace llorar, que hace enojar. Y justamente tiene que ver con la calidad de Shiva, porque Shiva tiene esta calidad de destructor, ¿no? Y los pueblos arios de algún modo le tenían un poquito de miedo a Shiva. Pero Shiva sobre todo está viviendo en la época del segundo Veda. Y el cuarto Veda, conocido como Sama Veda, Sama significa canto, algunos no lo consideran estrictamente un Veda porque la mayoría de los himnos son una copia del Rig Veda. Digamos que son el mismo Veda, solo que este Sama Veda tiene como melodías adicionadas a esos himnos que no los tenía el Rig Veda. El Yajur Veda también se dividió en dos partes, el Yajur Veda claro o blanco y el Yajur Veda oscuro, Shukla y Krishna. Que esto tiene que ver en realidad con la distinción de las partes que tenían los Vedas. No tiene que ver algo con oscurantismo ni nada por el estilo, sino si las partes estaban diferenciadas o no. ¿Qué partes? Bueno, estas. Todo Veda tiene 4 partes. Cada uno de estos Vedas tiene 4 partes. A la parte de los himnos, también llamada mantras, se le conoce como Sanjita, el Sanjita del Veda. Luego van a venir los textos dedicados a la casta brahmánica o compuestos por los brahmanes, que van a ser los brahmanas, los textos brahmánicos. En el tiempo también, después van a venir los aranyakas, que son textos dedicados a los ermitaños de los bosques. Y finalmente van a venir los textos Upanishad, que seguramente han escuchado esta palabrita, que son textos filosóficos, básicamente compuestos por estos ermitaños que se van en el bosque. En realidad hay toda una evolución histórica bastante comprensible. ¿Por qué? Estos himnos los traen los pueblos arios, ¿no? Con el tiempo, cuando llegan a la India, van instalando el sistema de castas y nace la casta brahmánica, la de los sacerdotes védicos. Entonces, de algún modo, van a nacer los textos brahmánicos, es decir, textos dedicados a este grupo social que de algún modo les va a servir también como protección para seguir manteniendo el poder en la India, el poder religioso en la India. Ante esto, algunos se van a enojar, ante esa hegemonía de la casta brahmánica, se van a enojar un poquito. Para esta época también, estamos hablando un poquito antes de Buda, siglo VII a.C., van a empezar a nacer las grandes ciudades en la India, y los primeros imperios y los primeros estados. La India se empieza a hacer urbana. Y cuando la India se empieza a hacer urbana, cuando nacen las ciudades nuevas, de algún modo surgen filosofías nuevas, porque no es lo mismo vivir en el campo o vivir en un área rural alejada donde hay cierta cosmovisión de la vida, que empezar a vivir en una ciudad donde hay otros recursos, otros elementos, hay más personas. Entonces empiezan a surgir nuevas filosofías, ¿no? Esas nuevas filosofías están vinculadas justamente a estos nuevos textos que van a empezar a surgir. Entonces, quienes se enfrentan a los brahmanes, de algún modo se van a meditar a los bosques y empieza ahí la figura de la asceta. Porque para esta época, como que casi todo era colectivo, el ritual era colectivo, para lograr alguna especie de iluminación había que ser un sabio o seguir a los sacerdotes. Entonces vienen algunos seres, algunos humanos, algunos hombres, que dicen, no, quiero experimentar la liberación por cuenta propia. Quiero dejar de hacer el ritual externo para convertir a mi cuerpo como el altar, ¿no? A partir de ahora, la asceta va a plantear su cuerpo como su propio altar. Entonces todas las prácticas son internas, no necesito de fuego externo, de cantar en voz alta, todo externo, ¿no? Mi cuerpo va a funcionar como mi altar. Estos nuevos ascetas van a tener textos propios para realizar sus prácticas en ese contexto de soledad de los Himalayas, el famoso yogi del Himalaya, ¿no? Entonces esos textos están dedicados a ellos, los aranyakas, porque araña significa bosque, justamente.
Estos ermitaños con el tiempo van a empezar a reintegrarse a la India de nuevo, van a surgir personalidades como Buda, por ejemplo, que van a empezar a contar la experiencia individual que tuvieron de la liberación, ¿no? De sus prácticas personales, y eso lo van a plasmar en los textos Upanishad. Upanishad significa aquello que está cerca del guru, ¿no? Porque de algún modo estos textos se empiezan a transmitir de boca en boca, mediante la tradición maestro-discípulo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque básicamente los Upanishads son textos filosóficos que hablan sobre el alma, sobre Dios y sobre la experiencia personal que tuvieron estos ascetas. Eso, imagínense, en aquella época era una herejía contra la casta brahmánica. Entonces, los propios brahmanes se van a oponer a los textos Upanishad. Pero con el tiempo fueron habilidosos y empezaron a incorporar estos textos como parte de los Vedas, ¿no? Como la última parte de los Vedas. Por eso se le llama también, se le conoce como Vedanta. Seguramente escucharon la filosofía Vedanta. Bueno, la filosofía Vedanta se basa justamente en los textos Upanishad, porque Vedanta significa final del Veda. Entonces, la última parte de los Vedas, más o menos siglo 7, 8 a.C., se empiezan a componer los primeros Upanishad, hasta llegar al siglo incluso XV, se van a seguir componiendo textos Upanishad. ¿Y por qué nos importan los Upanishad? Porque las primeras manifestaciones que tenemos sobre conocimiento del yoga van a estar en los Upanishad. Por ejemplo, todo lo que es yama y niyama, los principios éticos de control interno y externo, recién aparecen en los Upanishad. Entonces, los Upanishad y la filosofía Vedanta de algún modo le van a dar un gran avance a la historia del yoga. Gran parte de las cosas que hoy conocemos de yoga están en estos textos de los Upanishad. Más o menos en el siglo VIII, después de Cristo, viene un señorito conocido como Shankaracharya, que él va a empezar a difundir el Vedanta, los Upanishad, por toda la India. Entonces, a partir de esta etapa, siglo VIII, siglo IX, el yoga en la India empieza de algún modo a ser hegemonizado por la cultura vedántica. El yoga va a ser vedántico a partir de esta fecha. De ahí entonces la influencia. Va a tener influencia incluso después en el budismo. Va a tener influencia en Patanjali. Vamos a ver, por ejemplo, recapitulando. Acá vamos a estar, primeros estados, siglo 7, fíjense más o menos por acá, siglo 7 a.C., ¿no? Para esta época, la India, como él comentaba, se empieza a hacer urbana. Surgen grandes ciudades, surgen grandes imperios, ¿no? Se empiezan a componer los primeros textos vedánticos, que tiene que ver con esto. Surgen ciudades nuevas, aparecen filosofías nuevas, aparecen personalidades nuevas y personalidades individuales. Ya no se trata de castas, de religiones, de grupos sociales, sino de personas puntuales. Aparece Buda, siglo VI a.C., en este contexto. Aparece Mahavira, uno de los fundadores del Jainismo, de la religión jainista. Son todas personalidades puntuales, ¿no? Que de algún modo empiezan a implantar filosofías nuevas. Esas filosofías básicamente son su propia experiencia personal, que con el tiempo se va a convertir en una religión, ¿no? Pero fíjense el quiebre que hay acá, ¿no? Venimos de una tradición colectiva a empezar a tradiciones más individuales. También empiezan a diferenciarse y a surgir esta idea de, bueno, yo sigo a tal maestro, ¿no? Pero antiguamente eso no existía tanto. El único maestro era Shiva, y las grandes enseñanzas eran de Shiva, a lo sumo de Krishna, después cuando aparece también hace 3500 años, ¿no? Entonces, esos textos Upanishad que empiezan a surgir en este contexto en la India urbana, van a impactar en Buda. Van a impactar en Buda. De hecho, Buda va a tomar muchos conceptos de la filosofía Upanishad, porque en realidad Buda lo que va a hacer es, Upanishad decían, hay una forma de liberarse de las ataduras. No sé cuál es. La idea era una esperanza, ¿no? Nos podemos liberar de esto. Buda, ¿qué va a decir? Bueno, nos podemos liberar de esto y para esto hay un método, que es el método, ¿no?, de las cuatro nobles verdades. Existe el dolor, se puede eliminar el dolor, etc., ¿no? Entonces, de algún modo, Buda va a ser uno de los primeros que propone un método para lograr la iluminación. Ese método después va a tener influencia sobre Patanjali. Seguramente escucharon a Patanjali. Patanjali, conocido como el padre del yoga, en realidad el padre del yoga clásico, no del yoga, del tantra ni del yoga antiguo. Patanjali vive aproximadamente en el siglo II a.C., según algunos vive desde la mirada occidente, va a vivir después de Cristo, más o menos en el siglo IV, pero
de algún modo lo que hace Patanjali es sistematizar este yoga que está ya arianizado, ¿no? El yoga ario. De algún modo, recién les comentaba, los indios nativos no practicaban yoga porque no existía la palabra yoga como tal. Recién cuando aparece Jiva aparece la palabra tantra, entonces ellos decían soy tántrico, ¿no? Yo practico tantra. Cuando surge Patanjali, cuando surgen estas nuevas filosofías, cuando de algún modo el yoga empieza a ser mezclado con la cultura aria, porque como les comentaba recién, las culturas se empiezan a mezclar, los pueblos arios van a aprender las prácticas de yoga, pero no lo quieren llamar tantra, justamente porque el tantra está asociado con la cultura nativa. Entonces, de algún modo, para esta época, a esas prácticas las empiezan a llamar como yoga. Ya que cuando surge el término yoga para esta época, más o menos en el siglo II a.C., yoga como unión, yoga como unificación de la conciencia individual y la cósmica, yoga como método, literalmente yoga significa método, entonces cualquier método de yoga, según el contexto en la medicina, yoga significa medicamento, la medicina para una enfermedad se le llama yoga también. Entonces este término surge en este contexto del yoga ario. Ese yoga arianizado va a tener su máximo exponente en Patanjali, que es una persona también de rasgos arios, que va a vivir en la región de Cachemira, que es justamente cuna de los arios, es esta región por aquí, este estado, Cachemira, que es el exponente de ese nuevo yoga arianizado, ¿no? Y tan es importante que surge el término yoga que lo primero que expone Patanjali en sus Yoga Sutras es la definición de yoga. Patanjali dice, Atta Yoga Anuशासनम, a continuación las enseñanzas de yoga. Yoga es Chitta Vritti Nirodha. Yoga es la suspensión de las tendencias de la mente. Para esta época, un poquito antes de él, y en tiempos de Buda, surge lo que se conoce como la filosofía Sankhya. No sé si han escuchado esa palabrita, la filosofía Sankhya. Básicamente, había un sabio que se conocía como Kapila. Kapila, él va a proponer la primera filosofía de la India, que va a ser el Sankhya. Esa filosofía Sankhya planteaba que existía la conciencia individual. Cada ser humano tenía una conciencia individual que le llamó Purusha. Sin embargo, Kapila va a decir que no existe una conciencia cósmica, ¿no? No existe una conciencia suprema, no existe Dios, o si existe, no sé cómo llegar o no. Cada persona tiene una conciencia individual. Y en realidad lo que hay que lograr no es la unión, sino justamente la desunión de esa conciencia con la materia. En realidad, si vamos a ponernos técnicos, para Patanjali y para todos estos filósofos de la época, yoga significa desunión, justamente. Desunir la materia de la conciencia para que la conciencia resalte pura nuevamente, ¿no? Porque está contaminada con la materia. Entonces, Kapila y Patanjali van a pensar que no existe Dios, que no hay una conciencia suprema, y por eso Patanjali dice yoga es la suspensión de las tendencias de la mente. No dice yoga es unión, no dice yoga es unificar la mente individual con la mente cósmica, dice que es suspender la mente, justamente. Al suspenderla, se libera supuestamente de la materia y listo. No va a ninguna otra parte. Esa es la definición de Patanjali en este contexto de la filosofía Sankhya, ¿no? Entonces, de algún modo, Patanjali sistematiza este nuevo yoga ario, arianizado, y a partir de acá va a surgir lo que se conoce como yoga clásico. Sin embargo, el yoga clásico no es el yoga más antiguo. ¿Por qué? Porque nada nace clásico. Para que algo sea clásico, primero hubo algo antiguo que con el tiempo se sistematizó y logró convertirse en algo clásico. En la India, clásico significa algo así como académico o técnico. Por eso se habla de sánscrito clásico, danza clásica, música clásica, yoga clásico. Tiene que ver con toda una historia que se sintetiza en una figura histórica y a partir de ahí empiezan las famosas reglas, ¿no? Entonces el yoga Patanjali, conocido como Raja Yoga o Ashtanga Yoga, va a ser el yoga de los 8 pasos, es decir, los 8 pasos del yoga, ¿no? Que van a ser yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Y a partir de acá, todas las corrientes de yoga que surjan van a empezar a restar o sumar estas partecitas. Por ejemplo, cuando surge el Hatha Yoga en el siglo más o menos 11 después de Cristo, va a decir de esos 8 pasos voy a tomar los primeros 4. Yama, niyama, asana y pranayama.
Entonces el Hatha Yoga original se basaba en esos 4 pasos primeros de Patanjali. Con el tiempo, en realidad Patanjali plantea que hay que seguir este orden, que el maestro debía enseñar esto por orden, es decir, primero se enseñaba Yama y Niyama. Cuando el discípulo o la discípula estaba bien equilibrado en las normas éticas de conducta moral, recién ahí le enseñaba un asana, ¿no? Fíjense, Patanjali en su obra menciona solamente 2 veces la palabra asana. Solamente 2 veces. La primera vez que la menciona es cuando menciona los 8 pasos y la segunda vez que la menciona es cuando dice que es un asana. Pero si sacamos eso, prácticamente el yoga de Patanjali es un yoga estrictamente mental, que no tiene poco y nada que ver con el cuerpo, ¿no? Entonces fíjense la mezcla que hemos ido teniendo. El Hatha Yoga original incluía Yama y Niyama, pero las corrientes posteriores le sacan esa parte y va a quedar solamente como Asana y Pranayama, que es básicamente lo que se dedican muchas corrientes de Hatha Yoga, lo que es el tema de las posturas físicas y la respiración. Pero antiguamente incluía estas partes. Entonces, para que nos quede una idea, a partir de Patanjali se sistematiza un yoga que va a ser como referencia para toda la India. De ahí surge el concepto de clásico. Y a partir de este yoga clásico de Patanjali, cada una de las corrientes que surjan van a empezar a seleccionar algunos de estos 8 pasos y a generar nuevas corrientes de yoga, tomando 6 pasos, tomando los 8, con variantes, tomando 4, tomando 2. Básicamente la mayoría de las corrientes de yoga son una combinación de estos 8 pasos de Patanjali. Esto desde la tradición védica. Patanjali va a estar influenciado por los Upanishad, él va a aprender algunos Upanishad, va a incorporar términos de los Upanishad, va a incorporar términos del budismo. De hecho, por ejemplo, la obra de Patanjali, que tiene 4 capítulos, se piensa que el capítulo 4 no lo compuso él porque es muy budista ese capítulo. Tiene términos budistas, entonces, y es una repetición de los otros capítulos. Esto pasa mucho, es muy común en la India que las obras sean recopiladas de diferente manera a lo largo de la historia y por distintas personas, ¿no? Entonces, de algún modo, Buda va a estar influenciado por los Upanishad y Patanjali va a estar influenciado por Buda. Básicamente, las tradiciones que van a empezar a surgir van a hablar de lo mismo, pero con distintos términos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el Samkhya habla de chitta para la mente o para la intuición, Buda va a hablar de bodhi, para la intuición. Pero básicamente es lo mismo con distinto nombre. Durante los primeros 1000 años de nuestra era, del año 0 de Cristo hasta el año 1000, más o menos la India fue budista. El budismo tuvo mucho peso gracias a un rey que era Ashoka, que él va a difundir el budismo por toda la India. Después de eso, cuando llegan los musulmanes, los árabes, el budismo empieza a decaer y va a empezar a irse al sudeste asiático. Japón, China, Tíbet y todos los países que hoy en día son budistas, Sri Lanka también. Ese budismo que va a estos países, en realidad está nutrido del tantra, de la cultura tántrica. Entonces, cuando esta cultura tántrica llega, por ejemplo, al Tíbet, al sur de China, va a surgir el budismo tibetano, ¿no? O va a surgir el tantra budista, que es lo mismo, es tantra, pero usando otros términos. Esa filosofía tantra va a llegar a China y se va a convertir en el Tao. Tao es una palabra que deriva de tantra. Tantra, tautra, tauta, tau. Entonces Tao deriva etimológicamente de la palabra tantra. La filosofía Tao es el tantra con mezcla de algunos rasgos de la cultura y filosofía china. La palabra Zen, que hoy en día escuchamos mucho, la meditación Zen, ¿no? Bueno, la meditación Zen, la palabra Zen deriva de la palabra Dhyana, que usamos para meditación en yoga. Paso de Dhyana a Dhyan, a Dhyen, a Zen. Es la misma palabra. Entonces, gran parte de la cultura espiritual de China, de Japón, es en parte derivada de la cultura tántrica de la India, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, todas estas influencias que vamos teniendo. Entonces, recapitulando, todo esto que les dije, ¿cómo lo podemos agrupar? En 3 grandes periodos. Vamos a tener el periodo clásico, que va a corresponder a Patanjali, influenciado por la filosofía Vedanta o los Upanishads, estos textos filosóficos de los ermitaños, influenciada por el budismo,
todas las nuevas corrientes que nacen en esta India urbana cuando la India empieza a surgir sus primeros imperios, sus primeros estados, porque la India no era India. El país que hoy en día conocemos como India es de 1947. En este sentido, Argentina es más antigua que la India, ¿no? Como país. Antiguamente eran imperios, reinos en disputa, liderados por distintos reyes y demás, ¿no? Reyes que también van a influenciar en la cultura del yoga. Clásico con Patanjali y el Ashtanga Yoga, ¿no? De las 8 partes, eso significa Ashtanga, ¿no? Todo lo que sea antes de Patanjali lo vamos a llamar yoga preclásico, justamente, que tiene que ver con la cultura del Tantra, que está muy marcado por la influencia de Shiva, ¿no? Más allá de que haya existido o no, Shiva es la referencia, y por la cultura de los pueblos drávidas o los pueblos nativos de la India. Y todo lo que venga después de Patanjali lo vamos a llamar postclásico o contemporáneo, ¿no? Y en lo contemporáneo van a empezar a surgir varios periodos, ¿no? Internos también. Por ejemplo, más o menos para esta época, algunos hablan incluso de yoga medieval. Yoga medieval tiene que ver con la influencia de la cultura árabe que va a tener sobre el yoga, ¿no? De los pueblos musulmanes y los pueblos árabes que van a llegar por el norte de la India, sobre todo en este siglo. Acá surge la escritura de Vanagar y las letritas que se usan en la India, entonces es un siglo bastante fuerte, ¿no? Que marca un antes y un después en el yoga. En este siglo entonces va a haber un señorito, un maestro llamado Matsyendranatha, como la postura de Matsyendranatha, la postura del pez. Matsyendranatha, de algún modo, va a ser el creador de esta nueva corriente que se conoce como Hatha Yoga. El Hatha Yoga básicamente era tantra dedicado a los primeros pasos de Patanjali, ¿no? Yama, Niyama, Asana y Pranayama. Pero eran prácticas tántricas. Entonces Hatha Yoga para esta época, Hatha Yoga y Tantra, digamos que eran de alguna forma lo mismo. ¿Por qué? Porque también hubo otro maestro que va a dar nacimiento a lo que se conoce como la tradición Kaula, la tradición Kaula del Tantra. La tradición Kaula, más o menos para este siglo, va a ser una tradición que marca mucho el yoga. Después pueden investigar un poquito. Kaula, con K, K-U-A-U-L-A. La tradición Kaula, de algún modo, todo lo que hoy nos llega sobre el Tantra, sobre el Tantra original, no el Tantra sexualizado, sobre el Tantra original tiene que ver con la tradición Kaula del siglo XI. Esa tradición va a influenciar mucho el Hatha Yoga. Su maestro venía de esta tradición. Y el discípulo de este maestro de Matsyendranatha, que va a ser Goraksha, él va a crear esta obra, una obra llamada Hatha Yoga, ¿no? Un texto, va a escribir literalmente un texto titulado Hatha Yoga. Este texto va a ser prohibido en la India, se va a prohibir este texto en la India, se van a empezar a perseguir a sus seguidores, a tal punto que, mueren algunos, ¿no? Algunos seguidores, y a partir de acá el Hatha Yoga es como que se disoció del Tantra, como que no querían tener nada que ver con el Tantra por un miedo a ser perseguidos nuevamente. Décadas después, cuando la cosa se calma un poquito, viene otro discípulo de Gorakshanatra y va a crear una obra muy famosa que es el famoso, acá lo tenemos, el Hatha Yoga Pradipika. Que tenemos Gorakshanatra, este es otro Goraksha, Hatha Yoga Pradipika. Esta obra en realidad es la obra Hatha Yoga, reeditada tiempo después, un par de décadas después, por este maestro, ¿no? Después va a tener distintas versiones, por ejemplo, la versión actual es de Swami Satmarama, del siglo XIV, siglo XV, pero estamos trabajando en el siglo XI. Entonces, de algún modo, el Hatha Yoga era tántrico, pero luego, por esta persecución, se empieza a separar y los Hatha Yogis dijeron no tengo nada que ver con el Tantra, ¿no? Básicamente por un miedo. Bien. Entonces, después de Patanjali y más o menos para esta época del yoga medieval, empiezan a surgir los grandes maestros que van a dar referencia a las distintas corrientes del yoga. Y específicamente, más o menos ya en el siglo XVIII-XIX, empiezan a surgir todos los maestros que hoy en día conocemos, Aurobindo, ¿no? Shivananda, Yogananda, ya para el siglo XX va a ser el furor acá. Estos maestros se van a hacer conocidos porque van a ser también los primeros que vayan a Estados Unidos, sobre todo, ¿no? A Occidente, a difundir las corrientes de yoga del norte, que tienen que ver con este yoga más arianizado.
Las corrientes del sur, que son más tántricas, van a quedar un poquito más relegadas y no van a tener tanta fama. Cuando empiezan a llegar un poquito a Occidente, se lo va a vincular mucho a la cuestión sexual. Bien, pero por una equivocación y por un tema de fama nomás. Hay que tener en cuenta que hay una corriente que se llama Ashtanga Yoga o Ashtanga Vinyasa Yoga, más o menos también del siglo pasado, que surge en Estados Unidos, que no tiene que ver con el yoga de Patanjali, que es el Ashtanga Yoga real, ¿no? El Raja Yoga. Todos estos maestros entonces surgen más o menos entre el siglo XIX y siglo XX, los maestros actuales que conocemos, porque para esta época está dominando el Imperio Británico. Entonces, de algún modo, en ese vínculo entre Inglaterra y los pueblos nativos de la India, los ingleses van a empezar a conocer el sánscrito, van a empezar a conocer el yoga, van a empezar a conocer muchas tradiciones de la India, porque van a estar 150 años en la India. Entonces, de algún modo, las obras que en su momento estaban como apagadas en la India empiezan a florecer de nuevo. Reaparece el Kama Sutra, reaparecen los Yoga Sutras. Fíjense esto, hasta el siglo XVIII, en la India, pocas personas conocían los Yoga Sutras de Patanjali. No era una obra famosa como hoy en día la conocemos. Fue gracias a este impulso de los ingleses y de este vínculo, intercambio cultural, que los Yoga Sutras salen a la luz, ¿no? Y Patanjali empieza a convertirse como el gran yogi de la India, ¿no? Y ahí es cuando surgen las famosas 6 filosofías que hoy en día están en la India, que son estas, ¿no? Que de algún modo sistematizan todas las tradiciones hindúes. Se conocen como los 6 darshanas, son las 6 tradiciones de la India, y trabajan de a pares. Tenemos el Nyaya, el Vaisheshika, el Sankhya, que les comentaba, la filosofía Sankhya, y el Yoga, y el Mimamsa y el Vedanta. Entonces, se dice que estas 6 filosofías trabajan de a pares. Entonces, el yoga está vinculado con la filosofía Sankhya. De hecho, la mayoría de los términos que utilizamos en yoga y en la filosofía de yoga provienen de la filosofía del Sankhya. Entonces, es muy importante respetar justamente este origen del yoga que tiene que ver con la cultura del Sankhya. Obviamente, si vamos más atrás en el tiempo, la cultura original va a ser el Tantra. Como que un poquito la evolución fue Tantra, Sankhya, Yoga. Y como les decía, se empieza a utilizar el término yoga para diferenciarse de lo tántrico, porque lo tántrico estaba asociado con los pueblos nativos, tenía una idea también más inferiorizada, entonces yoga era como un término más ario, de alguna manera. Y se empieza a utilizar para la época de Patanjali. Por eso Patanjali también da una definición de yoga, que si no, no haría falta darla. Entonces este término se empieza a hacer famoso en la época de Patanjali. Los pueblos nativos no practicaban yoga con ese término, ¿no? Practicaban tantra, podemos decir. Bueno, acá hay una evolución histórica de todos los maestros en la tradición tántrica, ¿no? Ojo que antes de Shiva no es que no había tantra ni yoga, había prácticas. Shiva solamente lo que hace es ordenarlas e incorporar prácticas nuevas. Por ejemplo, sistematiza la Ayurveda también. Entonces le da un orden, pero las personas practicaban algunas asanas y alguna que otra cosita antes de que Shiva llegara a la Tierra. Por eso le llaman proto-tantra, ¿no? Proto-tantra sería el tantra pre-Shiva. Después vendría el tantra de Shiva y después el tantra post-Shiva, ¿no? Bien, ¿qué nos queda aquí? Bueno, este el mapita. Bueno, este no se ve muy bien, pero creo que está acá. Aquí. Bueno. Después, más o menos, acá está. Más o menos un poquito después de Patanjali, surge otro maestro que se llama Ashtavakra, Maharshi, gran sabio, Maharshi Ashtavakra, que él va a crear una obra titulada Ashtavakra Gita. En realidad significa el canto, Gita, de Ashtavakra, porque sería su autor. Pero generalmente las obras no tienen nombre, o el nombre se lo da de muchos siglos después, ¿no? Esta obra, ¿por qué se las menciono? Porque es una conversación entre el sabio Ashtavakra y el rey Janaka sobre básicamente la liberación. Acá hay un debate que va a marcar también las tradiciones yógicas que tiene que ver con dos cosas. Primero, si Dios existe o no existe, eso va a generar distintas corrientes de yoga. Se dice que a Buda le preguntan, Señor Buda, ¿Dios existe? Y Buda no responde nada. Entonces le dicen, entonces Dios no existe. Y Buda tampoco no responde nada. Entonces ahí surgen las dos corrientes del budismo
que empiezan a diferenciar un poco el budismo teísta, creyente, y el budismo no teísta, no creyente. Eso creyente o no creyente también va a marcar distintos estilos de yoga, ¿no? Yogas más devocionales y yoga que no tienen nada que ver con lo devocional. Y por otro lado plantean el debate de la liberación. Si existe la libertad individual, si hay que lograr la libertad individual, Buda va a plantear esto como que sí, hay que lograr la libertad individual individual. O sea que no importa que los otros no se liberen, no importa hacer servicio, nada, me tengo que liberar yo. Antiguamente la filosofía budista era bastante individualista. Con el tiempo, cuando el budismo llega a China, se le va a incorporar la idea de la compasión. Y ahí surge el budismo tibetano. Hoy en día, si escuchamos a cualquier lama hablar, todo el tiempo habla de la compasión. Es decir, que no puedo liberarme solamente yo si tampoco ayudo a otros seres a liberarse. Esto en el budismo primitivo no era así. Es más bien un budismo posterior. Entonces la idea de la liberación es esta. Ya estamos liberados y hay que recuperar la libertad, o en realidad nunca estuvimos liberados y hay que lograr la libertad, ¿no? Entonces, de algún modo, surgen dos planteos sobre el yoga. El yoga es la unificación de mente individual con mente universal, o es, ¿no?, la recuperación de ese estado primigenio que teníamos antes de nacer, ¿no? Que éramos libres. Entonces, antiguamente primitivamente, digamos, éramos libres, teníamos libertad innata y hay que lograrla, hay que recordarla, ¿no? Esa es la visión de yoga como recordatorio de nuestra libertad individual, o no, y hay que hacerlo por medio de un método, que sería yoga, ¿no? Todo esto va marcando, se los menciono porque va marcando distintos que hace esta obra, la Ashtavakra Gita, va a influenciar al yoga que va a hacer Ananda Murti, Raja Yoga, o yoga de rey de reyes, sería la traducción, rey de reyes. Raja primero porque mantiene la tradición de Patanjali, los 8 pasos de Patanjali están en el yoga de Ananda Murti, pero gran parte de la filosofía que Ananda Murti incorpora está vinculado a la Ashtavakra. Básicamente, ¿por qué? Porque Patanjali no cree que haya un Dios, o si cree que hay un Dios, no importa. En cambio, Ananda Murti le va a dar la importancia a este concepto de Paramapurusha, de conciencia suprema. Entonces, yoga es la unificación de la conciencia individual con la conciencia cósmica. En cambio, para Patanjali no. Yoga es la suspensión de la mente, no dice a dónde va esa mente. Entonces, son dos miradas muy distintas que van a marcar también dos tradiciones distintas en el yoga que tienen que ver con... ¿dónde está? Bueno, acá tenemos este mapita, después se los voy a pasar. Cómo se fueron influenciando, ¿no?, todas las culturas para llegar a lo que hoy en día es yoga. Fíjense, venimos del Tantra, venimos de los Drávidas, fíjense, ¿no? Venimos de los Drávidas, los áustricos, pueblo negro, que de a poquito, con la ayuda de Jiva, van a desarrollar el Tantra. Con el tiempo eso va a dar origen al tantrismo, es decir, a la ciencia del Tantra con sus diferentes corrientes. Surge el Tantra budista, ¿no? La parte tántrica, la parte práctica, va a derivar el yoga, ¿no? Pero el yoga también tiene influencia del hinduismo, que viene de los Vedas, que viene de los arios, ¿no? Por ejemplo, varias cosas, como les mencioné, el Om, algunos himnos se practican en yoga también. Entonces hay cierta influencia. Por ejemplo, de los Upanishads van a incorporar el concepto de Yama y Niyama, que eso también va a influenciar el yoga. Entonces el yoga es una mezcla tanto del Tantra, de la cultura tántrica, como de la cultura védica, ¿no? Incluso la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, que relata la guerra de la India, personificada por Krishna y Arjuna, de algún modo va a influenciar en el yoga también, porque da muchas definiciones sobre yoga. Básicamente va a generar esta trimurti del yoga, que es el yoga de la acción, el yoga del conocimiento y el yoga de la devoción, ¿no? Karma yoga, Jnana yoga y Bhakti yoga. Entonces, el Bhakti yoga, la parte devocional, se la debemos prácticamente al Bhagavad Gita y a la influencia de Krishna, los textos filosóficos védicos, porque incluso a la Bhagavad Gita se le llama Gita Upanishad. Algunos lo consideran un texto védico. Lo cierto es que en realidad Krishna no era un maestro védico, Krishna era un gurú tántrico. Krishna practicaba el tantra, pero los pueblos arios, digamos, o el hinduismo, por la influencia que tuvo Krishna, como que lo cooptaron y lo empiezan a considerar como algo védico. Pero lo cierto es que la Bhagavad Gita es una obra tántrica, es una obra del tantra devocional, que va a tener influencia sobre el yoga, le va a aportar ese aspecto de bhakti, de devoción. Fíjense, aunque a algunos no les gusta hablar de yoga con distintas nacionalidades, ¿no? Pero
para marcar la región. Del yoga surgen, de este yoga, ¿no? Que es el yoga de Patanjali, van a también surgir distintas ramas, ¿no? Lo que les mencionaba, Karma Yoga, del conocimiento, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, ¿no? Ashtanga Yoga, acá bien Patanjali, Hatha Yoga. Varios estilos modernos surgen del Hatha Yoga. Trika va a derivar también lo que se conoce como Kundalini Yoga. Cuando el Kundalini Yoga se empieza a mezclar con la religión jainista en el norte de la India, ahí van a surgir, ¿no?, estos mantras, por ejemplo, de Kundalini Yoga, como el Waje Guru y demás, que son un poco de 1500 en adelante. Pero en realidad, este cuadrito es muy lindo, ¿no? Porque vemos todas las mezclas que hay cuando hablamos de yoga como concepto central. Pero, por ejemplo, yo siempre digo esto, díganles esto. Bueno, si el yoga no tiene nada que ver con el tantra, entonces no puede usar la palabra kundalini, no puede usar la palabra nadie. Hay un montón de palabras que no las podemos usar, no las podríamos usar, porque son del tantra. El tantra es quien inventa, el concepto de kundalini, la energía divina, los conceptos de chakra, todos esos conceptos que son centrales en el yoga, son vocabulario del tantra. Ese vocabulario después va a llegar al hatha yoga, como yo les mencioné hace un ratito, y va a ser el Hatha Yoga quien da mucha importancia a los chakras. Como les dije, el yoga de Patanjali es un yoga mental. La palabra asana se menciona solo 2 veces. Entonces, todas estas prácticas de banda, de kundalini, de chakra y demás, básicamente los va a difundir el Hatha Yoga. Pero el Hatha, como les mencioné, viene del Tantra. Solo que en algún momento se va a diferenciar por esta persecución que hubo en el siglo XI, que los seguidores del Hatha Yoga empezaron a hacer por vincularlo al Tantra, ¿no? Pero, de algún modo, el Hatha Yoga, ese yoga físico difunde mucho de los términos que son del Tantra y que hoy en día utilizamos en el yoga. Entonces este cuadrito es muy lindo, yo se lo voy a pasar y imprímanlo, porque de algún modo marca los vínculos. Bien, a ver qué me queda. Sí, bueno, aguántame unos segunditos. A ver. Listo. Bueno. Entonces, bueno, ¿de dónde viene la palabra yoga? Todas las palabras en sánscrito vienen de una raíz. En este caso viene de la raíz yunsh, pero el diccionario van a ver que dice que viene de la raíz yush. Los dos significan unir, solo que tienen distintos sentidos. En el caso de yush es unir, pero más en la idea de sumar. Junto a azúcar con sal, están unidas, pero cada cual tiene su identidad propia. En cambio, en el caso de yunsh es unir, pero en el sentido de disolver. Mezclo azúcar en agua. Entonces ya no puedo distinguir el agua del azúcar. Sin embargo, el azúcar está más dulce. Entonces, cada vez que una persona se ilumina, no es que la conciencia cósmica es indiferente, se vuelve más dulce, ¿no? Y tiene por ende más poder para seguir guiando a otras personas a iluminarse. Según la tradición del Tantra, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro, ¿no? Y según la tradición del Tantra, no va a existir una liberación colectiva. No nos vamos a poder iluminar todos al mismo tiempo. ¿tá? La iluminación siempre va a ser personal, porque tiene que ver con nuestras vidas y demás. Pero sí podemos ayudar a que otros avancen en ese proceso. Lo que les comentaba. Los dos sentidos de unificar. Y esto va a dar pie a las dos grandes tradiciones del yoga y a su definición. Patanjali define el yoga como suspensión de las tendencias de la mente. Pero esa mente no va a ningún lado. Ahí Ananda Murti nos dice, bueno, esa mente que no va a algún lado, si todo lo que existe en el universo es movimiento, entonces la mente también tiene que moverse. Cuando yo la mente la dejo quieta y no la dirijo hacia ningún lado, esa mente se estanca, como un lago estancado. Y sí, yo puedo ver un lago que está quietito, que está calmo, pero está podrido por dentro. Entonces, Ananda Murti nos dice, esa energía que yo tranquilicé, esa suspensión de las tendencias, lo que en realidad tengo que hacer es canalizarlas hacia la entidad suprema, ¿no? Entonces, llevar mis tendencias hacia la energía cósmica y no simplemente suspenderlas. Por eso, yoga no es relajación, por eso la meditación no es relajación. La meditación, incluso hay estudios científicos, dicen que es una de las actividades que más presión ejerce sobre el cerebro. Una persona que está meditando trabaja mucho más que una persona que está haciendo otra actividad, ¿no? Entonces no es una actividad pasiva para nada la meditación. Es una actividad que exige mucho esfuerzo mental y este esfuerzo de llevar todas mis tendencias, canalizarlas justamente. Por eso el Tantra propone esta definición.
San Yoga, Yoga, Ityutko, Jivatma, Paramatma, Naha. Yoga es la unión, San Yoga, de el alma individual con el alma universal. Esto Patanjali se levanta de la tumba. No lo puede aceptar porque Patanjali no acepta a Paramatma, a Dios, no la mirada cristiana que tenemos de Dios, ¿no? A la conciencia cósmica no la acepta como una meta. No la acepta como una meta. En cambio, el Tantra y las enseñanzas de Shiva nos dicen que sí. El yoga es eso, es el resultado. No practicamos yoga, practicamos Tantra. Y el resultado de practicar Tantra va a ser lograr yoga, la unificación. Ya sea recordar esa unificación o lograrla de cero. Y por último les quería mencionar entonces algunas obritas que pueden servir como puntapié para marcar estos hechos históricos que hemos visto. Los Shiva Sutras. Los Shiva Sutras se dice que fueron creados por Shiva, escritos no porque no existía la escritura, por eso la tradición oral también. Y es una obrita de 77 sutras. Sutra significa hilo, son frases breves, porque justamente como se tenía que memorizar, lo mejor era memorizar frases breves. Por ejemplo, acá hay una que dice Guru Payaha. El guru es el medio, ¿no? Entonces, fíjense. Esta obrita las pueden descargar en internet, pongan Shiva Sutras, incluso se consigue en el Mercado Libre y demás, o en alguna editorial de Buenos Aires. La Bhagavad Gita, obra que también influenció al yoga de Patanjali, porque el Bhagavad Gita más o menos se compone en la misma época de Patanjali, ¿no? Se compone más o menos en la misma época, pero tiene y no tiene influencia. En realidad porque, a ver, ¿cómo decirlo? Para esta época, como yo les mencioné, los grandes maestros de la India urbana empiezan a crear filosofías nuevas, ¿sí? Y van a crear también obras nuevas que plasmen un poco su filosofía. Por eso surgen los Yoga Sutras también. Pero eso no fue nada tranquilito. Patanjali estaba peleando con otros yogis que trataban de imponerse también en la India, ¿no? Solamente que Patanjali tuvo un poquito más por ahí de ayuda o de fama o eso, pero van a estar compitiendo de algún modo con la importancia que van a tener otros maestros. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, la obra de Patanjali se hace famosa recién en el siglo XIX, ¿no? Que es cuando los ingleses de algún modo impulsan, reactivan todo el legado indio del yoga. La Bhagavad Gita va a ser como la versión tántrica del yoga. Si Patanjali plantea un yoga más ario, la Bhagavad Gita plantea un yoga más tántrico, ¿no? Que tiene que ver con la importancia del maestro. Patanjali no le da tanta importancia al maestro. Krishna sí, justamente es una conversación entre el discípulo y el maestro, ¿no? Entonces la importancia del maestro, eso es de cultura tántrica. El yoga clásico no tanto, por lo menos el yoga que habla Patanjali ahí. Es una obra de 700 versos, 18 capítulos, se considera un Upanishad también. Fue compuesto hace 1500 años antes de Cristo, según Nandamurti, según la tradición oficial, más o menos para este siglo. Siempre las fechas son aproximadas y muy lejanas. Incorpora la idea de los tres yogas, de la acción, conocimiento y la devoción. Es un capítulo del libro Mahabharata, esta epopeya muy importante en la India. Después tenemos el Sankhya Sutra de Kapila, que de algún modo expone la primera filosofía de la India y que va a marcar el yoga de todas las corrientes, ¿no? No hay yoga que no tenga influencia del Samkhya. Samkhya significa enumeración, porque Kapila enumeraba los principios del universo. Enumeraba los principios del universo. Se destruyó su obra, fíjense, esto es muy común en la India también, que si se hacía una obra, se la destruía. Por eso les digo, esto de la competencia, ¿no? Yo a veces rescato la idea de la ahimsa, de Gandhi, ¿no? De no violencia. En un país donde todo el tiempo se habla de ahimsa, es porque existe lo opuesto, himsa, ¿no? Violencia. De hecho, cuando India se separa de Pakistán, más de 200.000 personas mueren. El conflicto ahí entre musulmanes e hindúes fue muy fuerte, ¿no? Los hindúes de Pakistán vienen para la India, los musulmanes de India se van para Pakistán. Entonces, siempre hubo bastante violencia en esta mirada a veces que tenemos un poco romántica de la India, ¿no? Lo cierto es que las obras se quemaban, se volvían a reeditar, después cada cual le editaba a su antojo, según su tradición. Una obra que era de 3 capítulos, de repente tenía 5, se le agregaban partes, se le borraban las partes que no gustaban. Entonces por eso hay muchas muestras de las distintas obras, ¿no? Además el Bhagavad Gita, fíjense, lo consideran un Upanishad, por ende un texto védico, pero el Bhagavad Gita se opone a los Vedas. El Bhagavad Gita se opone a los Vedas. En un verso dice,
que no es necesario leer los Vedas para iluminarse. Cuando la tradición védica, la única forma de lograr la liberación es por medio de los textos védicos, recitando los textos védicos, siguiendo las enseñanzas védicas. Entonces ahí Krishna nos dice, no, uno puede lograr la liberación amando a Dios, incluso no haciendo ninguna práctica física de yoga. Lo importante es la devoción y uno logra ahí la liberación. Eso es antivédico. Sin embargo, a Krishna y al Bhagavad Gita se lo considera hoy un texto védico, en realidad por la influencia que tuvo, pero es un texto tántrico, ¿no? Ya menciona Kapila, por ende Kapila ya existía antes, dice aquí, el árbol de banano entre todos los árboles, entre los sabios divinos, también árade, de los Gandharvas, Chitra, Kapila Muni. Ya lo menciona. Muchas veces sabemos el origen de una obra a partir de la mención en otra obra. ¿Tá? Los Yoga Sutras que los vimos, de Patanjali, que vive en la región de Cachemira. Había 3 Patanjalis, Patanjali Yogi, había un Patanjali gramático y Patanjali un médico. Estos 3 vivieron en siglos distintos, pero por ahí la tradición dice que se trata del mismo Patanjali. En realidad Patanjali ni siquiera sabemos si compuso los Yoga Sutras. En realidad la India es como que busca figuras míticas, porque el concepto de autoría no es tan importante. Nosotros en Occidente tenemos muy marcado quién hizo esta obra y cuándo la hizo. Pero pensemos que en la India todo es de tradición oral, los textos son revelados por Dios. Al ser revelados por Dios, no importa en qué momento se compusieron, porque son eternos. No importa si son del siglo II, del siglo XX, son eternos. Entonces no tienen tiempo, de ahí la ambigüedad en los siglos, y tampoco tienen autoría, porque Patanjali de última no es el autor, es el transmisor de estos sutras, porque los sutras son revelación, digamos, de la entidad divina, y uno presta sus labios, presta su pluma para darlos a conocer, pero en realidad el autor siempre termina siendo esa divinidad suprema. De algún modo, continúa la filosofía Samkhya de Kapila, fíjense. El 4º capítulo es extremadamente budista, comentarios de la obra de Patanjali. Generalmente todas las obras de sutras, como son muy chiquititas, muy cortas, muy breves, hacen falta comentarios para explicarlo. Esos comentarios generalmente vienen siglos después y a veces son más famosos que la propia obra. Si uno busca los Yoga Sutras, son 10 páginas. O si compra el Bhagavad Gita, son 8 páginas. Sin embargo, compramos esos libros grandotes que en realidad son comentarios de los versos, nada más que comentarios. Los 8 pasos. Ya después tenemos a, como les mencioné, Gorakshanata, que le escribe el texto de Hatha Yoga. ¿Tá? Está vinculado a los Yoga Sutras. Acá se describen algunas técnicas físicas de yoga, las anatomías sutiles, es decir, los chakras y demás, se describen en esta obra. Esta obra, recuerden, va a ser como quemada, y siglo después aparece el Hatha Yoga Pradipika, que es la misma obra reeditada por uno de sus discípulos. Tiene 389 sutras, se dice que fue revelado a Parvati por Shiva. Esto es muy común, que las obras sean como una conversación entre Shiva y su consorte Parvati. De hecho, se dice que Matsyendranatha, ¿no? Este maestro en realidad era la reencarnación de un pez que había escuchado la conversación que tuvo entre Shiva y Parvati y sobre yoga, y ahí se reencarnó en el sabio Matsyendranatha. Natha también es una tradición en la India, van a haber muchos maestros con el apellido de Natha. El problemita de esta obra es que no tiene técnicas físicas y psicoespirituales sueltas así. El Shiva Samhita, también una obra en Varanasi, en la ciudad de Varanasi, en la región, del siglo XV al XVIII. También es un diálogo entre Shiva y Parvati. Esos diálogos a veces se conocen como Agama y Nigama. Acá expone 84 asanas, mudras, meditación, prácticas tántricas y demás. ¿tá? Otra obra importante del Hatha Yoga es el Gheranda Samhita, inspirada en el Hatha Yoga Pradipika. Y acá es la primera vez, después de Patanjali, que se expone un yoga preciso, ¿no? Un sistema, una disciplina. 7. Acá están los 7, fíjense, se incorpora mudra como un paso, ejercicios previos de purificación como otro paso, comparte pratyahara, concentración, pranayama, dhyana, samadhi. En realidad samadhi no es un paso, samadhi sería como el estado final que se logra por practicar los pasos anteriores, ¿no? Ese sería el samadhi. En algunos textos, por ejemplo, para que no lo pudiera agarrar cualquier persona, se solía poner el capítulo del samadhi al principio de la obra. Entonces imagínense, uno que tiene un deseo ahí de meditar, agarra la obra, dice, vamos a ver de qué trata, tengo ganas de meditar, y empieza hablando del samadhi. Y es que, claro, no entendían nada, dejaban la obra y listo. Entonces fue una técnica también
modificar el orden de las partes para que no lo pudiera agarrar cualquier persona y depender solamente de la enseñanza de un maestro. Para ir cerrando entonces, recuerden a este maestro tuvo mucha importancia en el yoga de nuestra era, el yoga Yajnavalkya. En esta obra se define al yoga como la unificación del alma individual con la suprema. Yajnavalkya fue un autor de los Upanishads, fue uno de los 108 sabios de los Upanishads, fue muy importante y generó mucho. Esta obra tiene 104 sutras, ¿qué más decir? El concepto de Kundalini. El concepto de Kundalini se empieza a hacer famoso en esta obra de Yajnavalkya. Yajnavalkya es la obra y Yajnavalkya es el autor. ¿No? Acá aparece el concepto de Kundalini. Kundalini como la energía divina, no el Kundalini Yoga como estilo. Discute mucho los pasos de Patanjali, de algún modo los critica y a veces mejora o corrige al otro. Ananda Murti también hizo eso. Gran parte, el 80% de lo que dio Ananda Murti ya fue dado, pero en realidad lo que él hace es reordenarlo en un nuevo sistema adaptado a nuestra época e incorporar algunas prácticas nuevas, ¿no? Pero lo cierto es que la mayoría ya existía en la India antigua, sobre todo. El Guru Gita, diálogo entre Shiva y Parvati sobre la naturaleza del Guru, ¿no? ¿Quién puede ser un maestro? ¿Por qué es necesario un maestro? Acá está el famoso mantra Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwara, Guru Reva, Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Ese mantra está en la sesión del yoga. Para recordar entonces, yoga es la meta, tantra es el camino. En realidad, para ser técnicos, lo que practicamos es tantra, para lograr yoga. Pero bueno, esto de las obras entonces, ténganlo porque de algún modo todos los maestros se basan en alguna obra de referencia. Y es la obra la que empieza a marcar todos estos periodos históricos que fuimos viendo. Bueno, gente, espero no haberles cansado y que se haya entendido un poco. Ahora, si quieren, dejamos unos minutos para preguntas, comentarios también. No hace falta que sean preguntas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Perdóname. ¿Dijiste que ibas a mandar después vos estos textos? Dale, ahí lo subo ahí en el chat mientras me van a hacer una preguntita, si quieren. Dijiste que ustedes en el chat. Listo. Eso, no, muy lindo. Me gustó mucho. ¿Se Gracias. entendió? Sí. Y aparte me acordaba muchas cosas del video anterior De que bueno. nos había mandado Lau para que veamos la historia también. Y, muy lindo. Gracias. Buenísimo. Bueno, les escucho mientras voy subiendo los archivos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gustavo. Hola. Quería hacerte una preguntita. Sí. Primero, el yoga se basó en la filosofía tántrica, ¿no? Tomó muchas cosas de ahí. Y después en la filosofía de Sankhya. ¿Y qué abarcaría, qué numera la filosofía del Sankhya? Bien. Ahí aguantame que subo el último texto. Bueno, el Sankhya enumera, porque eso significa Sankhya, ¿no? Enumera muchas cosas. Enumera los principios del universo. De algún modo es la filosofía que empieza a incorporar los grandes términos, por ejemplo, de Purusha y Prakriti, ¿no? De naturaleza y materia, ¿no? ¿Han escuchado este término Prakriti o Prakriti? Esa Prakriti, sí. Por ejemplo, o Shiva y Shakti, ¿no? Se dice que Shiva y Shakti son como conciencia y energía. Básicamente, los conceptos de conciencia y energía son la base de la filosofía Sankhya. A partir de ahí empieza a explicar los vínculos, cómo surge, cómo se pueden romper, unir de nuevo, ¿no? Todo basado en conciencia y energía. Purusha y Shakti. En la filosofía se conocen como Purusha y Shakti. En la mitología se conocen como Shiva y Shakti, ¿no? Shiva el aspecto masculino, Shakti el aspecto femenino. Los dos se dice son como una hoja con dos páginas. Son dos, pero no las puedo separar. No puedo separar las dos páginas de una hoja. Entonces son lo mismo. Prakriti, la energía, es una función de la conciencia. Cuando la conciencia, claro, es una función. Imaginemos como que en el estado puro, que sería la liberación, donde existe Brahman, donde no hay más nada, ni siquiera hay deseo, no hay nada, de repente ese equilibrio se empieza a romper, dice el Sankhya, y empieza a surgir el deseo en Brahman de crear algo. Ananda Murti dice, Dios se sentía solo. Entonces necesitaba
convertir su propio cuerpo en el universo. Cuando surge el deseo de crear, ahí esa creación se tiene que hacer de alguna forma, ¿no? Y ahí es cuando entra Shakti o Prakriti. Esta misma conciencia se empieza le empieza a permitir a Shakti, a la energía, que tome un pedacito de su conciencia y empiece a crear el universo. O sea, el universo está en la mente de Dios. Gracias a la función de Shakti, va a tomar un pedacito de esa mente y la va a convertir en todo lo que existe ahora, ¿no? Y después habría que hacer el proceso inverso, regresar a ese estado natural. Entonces la filosofía Sankhya parte de eso, de Shiva y Shakti, Purusha y Prakriti, y con el tiempo esa Prakriti, cuando esa Prakriti actúa en la mente, se le conoce como Maya, la famosa Maya. Es lo mismo, es la naturaleza, es la función de la conciencia trabajando en nuestra mente. Entonces, son diferencias de términos nomás. Cuando la energía crea el universo, se le conoce como Prakriti, naturaleza. Cuando esa naturaleza interfiere en nuestra mente, se le conoce como Maya. ¿Ah? Pero es la misma energía. Bueno, ahí surge toda la filosofía Sankhya, con la única particularidad que el Samkhya no considera que haya un gran Purusha, sino que cada ser individual tiene Purusha y Prakriti, tiene conciencia y energía, pero no hay una gran conciencia, no hay un Dios. Esa es la diferencia entre el Samkhya y las filosofías posteriores. O sea, la filosofía del Samkhya no es creyente, digamos, no es teísta. Cuando aparece Patanjali le roba todo al Samkhya, pero con un detalle, dice, sí, existe Ishvara. Por eso Patanjali incorpora la idea de Ishvara Pranidhana. Existe un controlador supremo, pero solo lo menciona Patanjali. No dice ni que hay que llegar a esa entidad suprema, ni que es una meta, ni nada. Dice, sí, es verdad, Dios existe, pero ahí lo deja, digamos. Eso es lo nuevo que incorpora Patanjali a la filosofía Sankhya. Y después lo que va a incorporar el Tantra posterior, vinculado a Anandamurti, es la idea de, bueno, sí, existe ese ser supremo y hay que llegar a él, y yoga es eso, ¿Dónde llegamos? es regresar a esa entidad. Esa es un poquito la tradición del yoga. Dale. Bueno, genial. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ahí les paso el último archivito. El mapita de todas las influencias. Ese les va a reayudar. Pero, ¿vieron esto que les marqué al principio, no? La historia del yoga está en vínculo con la historia de la India. De todos los cambios culturales, urbanos que hubo, políticos, incluso económicos, y de ahí fueron surgiendo todas las tradiciones del yoga. Y de algún modo el yoga funcionaba como una fuente de donde tiramos monedas, ¿no? Cada cual va haciendo su aporte. Hoy en día el yoga es esto, es una mezcla de tradición védica y de tradición tántrica, de las dos. Casi no hay un yoga que podamos, incluso el yoga de Anandamurti, no podemos decir que es completamente tántrico. Él mismo dice las partes que tomó de los Vedas, ¿no? De la cultura védica, las dos están mezcladas. Pero van a surgir distintas corrientes según tengan más peso la parte védica o más peso la parte tántrica, ¿no? La nuestra tiene más peso de la parte tántrica. Ahí preguntan, ahí están los archivos, no sé si los pueden ver. Antes de los comentarios están los archivos subidos. Les subí 3, el que dice esta historia del yoga, la de los textos sánscritos y el mapita, este mapita acá, que está muy bonito. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Duda? Están cansados ya. Ya es tarde. Lau, ¿dejamos ahí o querés hacer un comentario? Sí, es espectacular. A mí me encanta escucharte y aparte cada clase es algo diferente, cosas nuevas, es recordar esas palabras que para el cotidiano es difícil retenerlas. Entonces, acá el grupo lo bueno es que vio tu video del año pasado al principio, se charló, pero posterior, ahora que ya está el contenido ahí más afianzado, supongo, espero que sí, hayan cerrado todos los conceptos históricos ahora
Sí, y de cualquier forma, por favor, recomiendo que sigan la página Agrupación de Sánscrito, porque hay un montón de talleres, un montón de cursos para profundizar en esto, a quienes les resuenen diferentes cosas. Es una belleza el trabajo que hacen. Gustavo, te re agradezco siempre. Así que eso, recomiendo de verdad que hagan cursos con él, con él y con el equipo que tienen, porque son lo más. Yo estoy chocha, a mí se me pasó volando. Sí, sí, muy rápido. Me alegro, Sí, me sí. alegro. Bueno, Muchas gracias por la invitación gracias también, a por la vos. confianza que siempre. No, es que sos un genio, Gustavo. Bueno, por algo tenés un Sí. doctorado, pero lo haces tan fácil, algo que puede ser muy tedioso. Y sin embargo es muy, muy lindo todo. Así que a mí me pone contenta y por algo estás acá también, para que sea fácil. Y me encanta, me encanta. Muy Contenta. agradecida. Gracias. Todos, Y sí. Bueno, un gran namaskar entonces. Sí, bueno, ¿cómo es? Ahí está. Perdón, estaba leyendo el chat. Sí. No, bueno, me dedico a esto. Debería hacerlo fácil. Sí. Pero sí, son temas Eso es lo que te complejos hace un por gran ahí. profesional. Pero sí. Bueno, No, pero eso una belleza. entonces. En el Instagram pueden seguirnos como Agrupación Sánscrito, como dice ahí Lau, hay videitos, por ahí hacemos vivos también. Siempre todo lo que sea, aunque parezca repetitivo, no lo es, ayuda a reforzar. Yo también voy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Con las lecturas y todo, así que incluso con las meditaciones, meditemos porque eso ayuda mucho. Yo hay cosas por ahí que leo, que no las entiendo, porque también soy humano, y con la meditación, cuando la mente se calma, es como que bajan las famosas fichas, ¿no? Y caen ideas, o a veces en sueños también. Últimamente vengo soñando todas cosas de sánscrito, de Shiva, todo. Y es como que pareciera como que uno entra en ese mundo y Shiva mismo se pone ahí en ese papel, ¿no? De enseñarnos también. Shiva sigue estando, digamos. Como personaje histórico existió en un momento determinado, pero sí, sigue estando, ¿no? En la forma de distintos maestros, así que, porque se dice que en realidad el gran maestro, hasta Baba, nuestro maestro, dice, el primer maestro es Shiva, y él es nuestro guru, ¿no? Fue el primero que hizo ese gran trabajo de ordenación, de orden y de difusión. Así que bueno, gracias por la Bueno, invitación. recomiendo ahí los Ananda Sutras, el curso de Ananda Sutras también da, que está re bueno. Sí, súper, yo lo vi, es hermoso. Bueno, gracias, Namaskar, gracias. Buenas Exacto. noches. Ahí en la página también de YouTube, Sánscrito la Carta, también hay muchos videitos de distintos Lo más. temas. Así que, La generosidad que tienen son lo más. Agradecemos. Y esperemos vernos gracias a vos. pronto para profundizar, ¿eh? Vamos a seguir, seguro, obvio. Tal vez en Buenos Aires. ¡Apa! Bueno. Lo tiro por ahí. Me encanta, me Namaskar. encanta. Chao, 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 chao. Namaskar. Nos vemos.